De regreso a su programa Criterio, hoy nos complace tener al doctor Roberto Briceño León. Él es presidente del Observatorio Venezolano de Violencia. Gracias, doctor, por haber aceptado la invitación y bienvenido. Para usted y desde el observatorio, ¿cómo percibe la situación de la inseguridad en Venezuela? Bueno, Venezuela está entre los países más violentos del mundo. Venezuela está entre los 3 países con mayor nivel de homicidios en el mundo, y lo que es particular es que eso no era así, no fue así siempre. Más bien al contrario. Cuando se hacían comparaciones entre Venezuela y Colombia, lo que antes se decía era, bueno, ¿por qué Colombia era violenta y Venezuela no lo era? Ahora resulta que nosotros en Venezuela tenemos el doble de homicidios que Colombia, somos mucho más violentos. Paradójicamente, ¿no? Paradójicamente tenemos 52 años de guerra. 52 años de guerra, y durante la mayoría de esos 52 años, hermano, la tasa de homicidios más alta que tuvo Venezuela fue inferior a la tasa más baja de homicidios que tenía Colombia. Es decir, era una cosa abismal la diferencia, ¿no? Sin embargo, hoy en día la situación es distinta. Colombia disminuyó, Bogotá y Medellín están entre las ciudades más seguras del continente, y nosotros, al contrario, tenemos una situación de secuestros, de robos. ¿Y a qué obedece eso, doctor? En criminología, en sociología, digamos en ciencias políticas, quienes trabajan en esto, digamos que hay 2 grandes tendencias. Hay una tendencia que ha sido la que dice que esto se corresponde a la pobreza, a la desigualdad. Algunos van más allá, dicen es el capitalismo y el neoliberalismo. Bueno, es un poco el discurso político. ¿Cómo fue entonces esa tendencia en un momento que tuvimos bonanza aquí en Venezuela? Esa es la gran paradoja, porque en el momento en que más homicidios hemos tenido en el país, ha sido en los momentos en que hemos tenido mayor riqueza. O sea, si uno observa el crecimiento de los homicidios entre el año 2002, 2003 al 2010, se da un incremento gigantesco en los homicidios, al mismo tiempo que tenemos la mayor riqueza y al mismo tiempo que el gobierno nacional dijo que la distribuyó y que por lo tanto había bajado la pobreza y había bajado la desigualdad. Incluso hasta hace muy poco, no sé si todavía en el aeropuerto de Maiquetía hay una gran valla. Venezuela es el país en que tiene menor desigualdad. Bueno, pero cuando uno observa, entonces eso no es la explicación. La explicación habría que buscarla por otro lado. O sea, no es la pobreza y el delito, o la pobreza lo que dispara el delito en todo caso. No es básicamente, y no es el delito violento, no es lo que la explicación no puede estar por allí, y la evidencia más grande la aporta este periodo en Venezuela. Sin embargo, habría que decir que en los últimos 2 años hemos tenido un incremento del pequeño delito muy vinculado a la pobreza. Es decir, del pequeño robo, del hurto. Pero volvemos al punto. ¿El problema es la pobreza o es la absoluta impunidad, el descontrol, la no actuación de los cuerpos policiales, el no castigo que hay en la sociedad? Si cuando uno observa eso, pareciera que es hacia allí. Pero la hipótesis fundamental para nosotros, la que hemos sostenido desde las universidades nacionales que formamos parte del Observatorio Venezolano de Violencia, es que tiene que ver con la institucionalidad, con las normas, con las reglas del juego. Usted habla de la impunidad, pero también tiene unos estudios con relación a lo que eran las detenciones con relación a un homicidio cometido. Sí, nosotros hicimos una investigación tomando archivos oficiales y comparamos 2 archivos que estaban por separado. Eso lo publicamos en un libro nuestro que se llama Violencia e Institucionalidad. ¿Y qué encontramos? Que en 1998, por cada 100 homicidios, hubo en el país 118 detenciones por homicidio. Un poquito más. ¿Por qué un poco más? Porque, bueno, en los homicidios hay varias personas involucradas, varios detenidos. Bueno, a partir del año 2006 en adelante, lo que tenemos es que por cada 100 homicidios hay 8 o 9 detenidos por homicidio. Si hay 100 homicidios y 9 detenidos, significa que en 91%, en 91 homicidios, no hay ni siquiera un detenido. Y esto haciendo las cuentas de una manera amplia, porque uno pudiera decir los 9 detenidos a lo mejor son de un solo caso. Y antes hubo una dinámica contraria a eso, o sea, por cada homicidio hubo 118. 118. No, por cada 100 homicidios, 118. O si uno lo quiere poner 1, por cada uno teníamos 1.2, ¿no?
detenidos. Es decir, siempre habían más detenidos que homicidios, ¿no? Ahora, en Venezuela se han implantado una cantidad de planes o misiones, pues, ¿no? El Plan Patria Segura, Plan A Toda Vida Venezuela, y desde el año 99, ¿cuál ha sido el resultado en general de estos planes? Mira, el resultado de cualquier política pública, la eficiencia, la bondad de una política pública se ven sus resultados. Si nosotros lo que hemos tenido es un incremento de los homicidios, un incremento de los robos, un incremento de los secuestros, un incremento de la violencia en las cárceles, lo que podemos decir es que los 22 planes que se han hecho han sido un fracaso. ¿Pero a qué obedece eso? Bueno, obedece para nuestra opinión, obedece a dos grandes razones. Una, un problema conceptual. Si uno toma la primera página del plan Misión a Toda Vida Venezuela, la primera página dice, nosotros vamos a hacer programas de prevención. Nosotros no vamos a usar la policía, porque la policía, para combatir el delito, es propio de los gobiernos de derecha. Entonces, un gobierno que era de izquierda, entonces no podía utilizar la policía. Esto está oficialmente allí. El gobierno puso énfasis por muchos años exclusivamente en los programas de prevención. Y los programas de prevención es muy bueno, pero eso tiene que ir acompañado de otras medidas y otras medidas de aplicación de control social y de represión al delito. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Cómo cuáles? Te pongo un ejemplo. Alguien dice, bueno, hacer una cancha de basquetbol en el barrio es muy importante para prevenir el delito. Estamos todos de acuerdo, hay que hacer cancha de basquetbol. Pero si en esa cancha de basquetbol viene y se te instala la banda que trafica drogas, ¿qué vas a hacer? El lugar que tú habías diseñado, iluminado y puesto bonito para combatir el delito, se convierte en el lugar de control del delito. Ahí tienes que actuar, tienes que actuar. Tienes que actuar y ponerle orden y decirle, sálganse de aquí. Y un día se lo dices por las buenas, pero otro día tienes que aplicar lo que es la fuerza de la ley y lo que es lo que está pidiendo la población y es lo que piden los vecinos en estas mismas zonas. Hay una situación también aquí relevante en este momento que es el problema de las cárceles, es decir, el problema de los pranatos. Ese fenómeno, doctor, ¿a qué obedece en este caso? Pues, ¿no? Porque antes, sí, ahorita está exacerbado, digamos, ¿no? Siempre lo hubo, pero en este momento hay una exacerbación de esos problemas dentro de la cárcel, ¿no? Siempre lo hubo, pero la violencia de las cárceles era distinta y la situación era distinta. Y hay dos cambios fundamentales. Cuando hace 20 años había muertos en las cárceles, los muertos eran por chuzos, por chopos, por cosas que inventaban allí. Es distinto eso a tener granadas, a tener fusiles, ametralladoras en las cárceles. O sea, hay un nivel de armamento distinto que hace que la situación de violencia en las cárceles sea diferente. Lo otro es el nivel de organización. El nivel de organización interno dentro de las cárceles es muy poderoso. ¿Qué pasó allí? De una manera abierta o no tan abierta, el gobierno nacional le entregó las cárceles, el control de las cárceles a los internos. Le encontró quizás con la idea, le entregó las cárceles para que controlaran, para que no hubieran delitos, para que hubieran menos homicidios, menos muertes. Pero al final lo que hizo fue entregarle las cárceles a una banda y fomentar las bandas. El pranato lo que es el crimen organizado dentro de las cárceles que explota a los otros presos. O sea, pero tienes respuesta a eso, tiene solución, pues. ¿De qué manera puede resolverse eso? Porque ya es una cuestión prácticamente que es una institución el pranato ya en las cárceles, ¿no? Bueno, yo creo que eso tiene que solucionarse en primer lugar para proteger los derechos de los propios presos. Es decir, que esa es la idea. El principio tiene que ser, la mayoría de los presos allí, hay que protegerlos, están bajo custodia del Estado. Ahora, ¿qué tiene que hacerse allí? De entrada, hay que regresar la ley a las cárceles. Sin duda alguna. Roberto, tenemos un segmento que es ¿qué nos dice la gente desde la calle? Vamos a escucharlo y nos lo responde en la próxima parte del programa. Con gusto. Ya regresamos. Bueno, mi pregunta sería el por qué no hay más presencia policial en las calles. Nunca noto que hayan policías ni nada y por lo tanto somos más vulnerables a los criminales, a los delincuentes. ¿Cómo combatir la inseguridad en el país?